reflexión con esta ah, mención del doctor Ogilvy, quien dice, caramba, y yo conozco a más de 100 cirujanos a quien me permitiría alegremente que me operen la vesícula biliar, pero solo uno o quizás dos a quienes le podía yo exponer mi canal inguinal. Lo que quiere decir pues que la anatomía para la cirugía de pared es sumamente importante. La cavidad abdominal cerrada por la pared abdominal anterior, dado por los músculos verticales, ¿no? Los rectos anteriores mayores del abdomen, con el músculo vestigial, piramidal, y la pared lateral, los músculos planos, oblicuos y transversos. Hay una pared superior y hay una pared inferior, en la cual más que nada voy a hablar de la pared anterolateral del abdomen por la patología muy frecuente que se va a presentar. Ahí podemos ver la pared posterior formado por el psoas ilíaco y el músculo cuadrado lumbar, y en la pared superior el músculo diafragma. Estos planos anatómicos de la pared abdominal de suma importancia desde la piel, tejido celular subcutáneo, la fase de Camper, Scarpa, que hay que tener en cuenta mucho las infecciones de la pared que pueden irse hasta la zona pélvica, ya que este tejido celular subcutáneo se extiende hacia la región pélvica a través de la fascia de Camper y Scarpa. Y voy a enfocarme mucho más en el plano muscular, ya que la pared lateral, el oblicuo lateral, el externo, va a tener fascículos musculares. Un momentito. Va a tener estos fascículos musculares, ¿no? Fascículos que son supraumbilicales, infraumbilicales, el fascículo costoilíaco y el costo inguinal. Este músculo va a tener dos fascias, dos hojas, dos aponeurosis que van a ir hacia la línea media para la formación del estuche de los rectos y la línea alba. Y hacia la parte inferior, como masa muscular, tan solo llega hasta la espina ilíaca anterosuperior. ¿Por qué? Porque por debajo de la espina ilíaca anterosuperior ya no hay masa muscular, solamente la parte aponeurótica. Y esta parte aponeurótica va a ir hacia la parte inferior para la formación de la pared anterior del conducto inguinal. La fascia del oblicuo mayor va a formar esta pared anterior del conducto inguinal y además va a determinar el anillo superficial o externo con sus tres pilares. Este va a ser el pilar medial que va al borde superior del pubis, este es el pilar medial que va a la espina del pubis, y en la parte posterior el ligamento de Colles, que también depende del oblicuo externo. Este oblicuo mayor tiene una forma de insertarse desde la espina ilíaca anterosuperior a la espina del pubis a través de esto que es el ligamento inguinal. El ligamento inguinal, que es la pared inferior del conducto inguinal, en realidad es un tendón de inserción del oblicuo externo. Cuando este ligamento inguinal ha llegado a la espina o al tubérculo púbico, se expande, se extiende hacia la rama superior del pubis, específicamente a la formación del ligamento de Cooper, a través de esta extensión que es el ligamento lacunar o de Gimberman. Más importante es el ligamento como límite medial del anillo femoral o el anillo plural. El oblicuo mayor también va a formar la fascia espermática externa o de Gallaudet, que es la que está envolviendo al cordón espermático. Todo el que opere una hernia inguinal indirecta, sí o sí tiene que abrir la fascia espermática externa o de Gallaudet para buscar el saco indirecto. En la parte posterior, el oblicuo externo se relaciona con el gran dorsal y la cresta ilíaca para la formación de este triángulo lumbar inferior de Petit, que va a ser un punto débil por donde saldrán las hernias de Petit, hernias lumbares inferiores
de Petit. También el oblicuo externo es sumamente importante ahora con que la cirugía de las grandes eventuaciones ya está expandiéndose mucho las diferentes técnicas, pero la aplicación del oblicuo externo en su llegada al borde lateral del recto se secciona como recurso para realizar la separación de componente anterior, ¿no? La técnica de Ramírez, con el objetivo de medializar el estuche de los rectos que por la gran eventuación se han lateralizado. Entonces, la sección a nivel del borde lateral, como está marcado ahí en línea punteada, se puede seccionar la inserción, la llegada del oblicuo externo para medializar el estuche de los rectos y así poder cerrar los defectos, que debe hacerse de manera bilateral. El oblicuo interno, fibras totalmente opuestas, a diferencia del oblicuo externo, que como masa muscular sí lo vamos a encontrar por debajo de la espina ilíaca. Es más, el oblicuo interno, el oblicuo medial, se inserta, como ven acá, en el propio ligamento inguinal. También tiene dos hojas aponeuróticas. Sus dos hojas van hacia la línea media para la formación del estuche de los rectos y la línea alba a través de estos fascículos que están descritos desde el punto de vista anatómico y que además en su llegada hacia el pubis, siendo este el oblicuo interno y el músculo posterior es el transverso, sus aponeurosis van a fusionarse para terminar en el borde superior del pubis formando ese famoso tendón conjunto que a su vez será la pared superior del conducto inguinal. El oblicuo interno, el oblicuo medial, va a originar este músculo cremaster, que es un fascículo que se desprende para ir cubriendo el cordón espermático, y en la cirugía de hernia siempre nos vamos a encontrar con el cremaster, que puede ser muy delgado o muy grueso, para tenerlo en cuenta sobre todo en la cirugía de la hernia inguinal indirecta. En la parte posterior, el oblicuo interno se asocia con otras estructuras para la determinación de este cuadrilátero de Greenfield o también para algunos triángulo lumbar superior de Greenfield, junto con la costilla 12, junto con este músculo serrato menor póstero inferior, con el músculo oblicuo interno y el músculo erector espinal, es otro punto débil del cuadrilátero de Greenfield por donde saldrán las hernias de Greenfield. El músculo transverso del abdomen, también con dos hojas aponeuróticas, por lo tanto estamos hablando de 6 hojas aponeuróticas que también, al igual que el oblicuo menor y el mayor, van a formar parte del estuche de los rectos de la línea alba. Algo importante a resaltar con el transverso es que la llegada del transverso al borde lateral del recto determina la línea de Spiegel, desde el reborde costal hasta la parte púbica, la línea de Spiegel, que es el lugar donde van a salir las hernias de Spiegel. Las hernias de Spiegel, sobre todo a nivel de la línea arqueada. Generalmente estas hernias de Spiegel, que no son frecuentes, se forman en la línea de Spiegel a la altura del arco de Douglas o de la línea arqueada. Este transverso, junto con el oblicuo interno, pues van a formar este tendón conjunto que va a ser el techo de este conducto inguinal. El músculo transverso también va a formar otro ligamento iliopubiano de Thompson, que no es el mismo que el ligamento inguinal. Este ligamento iliopubiano está en la parte inferior del ligamento inguinal, hacia ya más cerca a la cresta pectínea, muy utilizado en la técnica antigua de Nijus cuando lo hacía la reparación anatómica, pero que la podemos ver en la laparoscopía o cuando uno hace una técnica de Nijus abierta también. Este músculo transverso tiene un arco del transverso, ¿no? Esta porción fibrótica es el arco del transverso, que es el límite del orificio miopectíneo de Fouchot, que lo vamos a ver en un momentito. Pero este arco del transverso tiene una función dinámica en la protección de la fascia transversalis, que es el de color
turquesa, que es el defecto, que es el punto débil, porque cuando uno aumenta la presión intraabdominal al pujar o al toser, este arco del transverso y el oblicuo menor tienden a irse a juntar al ligamento inguinal para anteponerse a la fascia transversalis y así de alguna manera proteger a la fascia transversal de la presión intraabdominal para evitar justamente que se presente una hernia. El anillo profundo del conducto inguinal tiene una función esfinteriana, que está rodeado por el oblicuo interno y el transverso del abdomen. Es decir, cuando uno aumenta la presión intraabdominal, los dos músculos se contraen antagónicamente y hacen la función esfinteriana del anillo profundo justamente para proteger a la fascia transversalis que forma el anillo profundo y así evitar también que tengamos más fácilmente una hernia. La función esfinteriana que se pierde cuando un paciente tiene una gran hernia inguinoescrotal, el anillo tan dilatado y que ya no tiene esa función esfinteriana. Algo nuevo que está apareciendo, que ha aparecido ya gracias a la contribución del doctor Novinsky, es que este músculo transverso, por favor, esto es uno de los mensajes más importantes a dejarles, de que el músculo transverso del abdomen en la parte superior, como masa muscular, llega hasta por detrás del recto. No es que termine en el borde superior del recto, me refiero en la parte superior del estuche de los rectos. Este hecho, que lo podemos ver en esta tomografía, oblicuo externo, interno y el transverso, miren, sigan la flecha, está llegando hasta por detrás del recto. Y eso ha llevado, acá se puede graficar de color amarillo, la llegada del transverso hasta por detrás del estuche de los rectos. Y eso es una contribución que hace el doctor Yuri Novitsky, el creador de la separación de componente posterior, ¿no? En la cual a nivel retromuscular, una vez disecado la hoja posterior del estuche de los rectos, va a encontrar masa muscular como se ve en lo que estoy denotando con la flecha, para seccionar y también medializar el estuche de los rectos en el intento del cierre de esas grandes eventraciones. Ahora entonces, si ya expliqué los oblicuos y el transverso y les dije que habían 6 hojas, pues los músculos rectos no tienen una fascia propia. Está dentro del estuche de los rectos que se van a formar de la siguiente manera. Por favor, el reparo anatómico no es el ombligo. El reparo anatómico es el arco de Douglas, que es este de acá. Por encima del arco de Douglas, no encima del ombligo, en el corte se va a ver que el estuche de los rectos, en su parte anterior va a tener 3 hojas. Las 2 del oblicuo externo y la hoja anterior del oblicuo interno van delante. Y detrás del recto, el estuche de los rectos va a tener una hoja posterior que va a estar formado por la hoja posterior del oblicuo interno y las 2 del transverso. Quiere decir que por encima del arco de Douglas, el estuche de los rectos tiene 2 hojas, una anterior conformada por 3 hojas y una posterior conformada por 3 hojas. Y por debajo del arco de Douglas, prácticamente las 6 hojas van por delante del recto. En la parte posterior del recto solo queda la fascia transversalis, la grasa preperitoneal y el peritoneo, que es lo que acabo de mencionar, ¿no? Hay que darle mucha importancia a este espacio retrorrectal, ya que las técnicas quirúrgicas de reparación de grandes eventraciones va a utilizar el espacio retrorrectal para hacer la separación de componente posterior o para poner esas grandes mallas que suele solucionar estos problemas. Como se está viendo en este dibujo, la medialización del estuche de los rectos yéndose al espacio retrorrectal. Por lo tanto, los rectos no tienen una aponeurosis propia, su función esencialmente es flexora del tronco, antagónicamente en la parte posterior para los núcleos paravertebrales son extensores. ¿Y por qué lo menciono? Porque cuando hay pacientes con unas grandes eventraciones, esta función está alterada.
Por eso los pacientes presentan frecuentemente grandes lumbalgias, ¿no? Debido a esta mala función de los rectos, porque están separados en las grandes eventraciones y hay una hipercontracción de los extensores. De ahí es que viene esa lumbalgia que tienen todos los pacientes con las grandes eventraciones. Los músculos laterales, anclados hacia el borde lateral del recto en la formación del estuche de los rectos, en realidad tienen esa inserción, tienen la verdadera inserción aponeurótica ventromedial. Y estos van a cumplir una función dentro de la ventración. Dado el defecto medial, sea de la línea alba por una gran diastasis o una gran eventración, son los músculos laterales los encargados de exteriorizar, de lateralizar al estuche de los rectos, va agrandando el defecto aponeurótico y es nuestro gran problema en algún momento bajo la toxina botulínica, bajo el neumoperitoneo, es elongar estos músculos para poder medializarlos. O sea que este es el responsable. Al cortar la línea alba inmediatamente, o cuando tenemos una bolsa de Bogotá o tenemos un laparostoma, pues vean que los rectos están totalmente retraídos hacia la parte lateral. ¿Quién los retrae? Los músculos oblicuos, ¿no? De ahí que la toxina botulínica hay que ponerla en los oblicuos, entre el oblicuo interno y el transverso, para su efecto que ya se va a discutir. Por lo tanto, estos músculos de la pared anterolateral del abdomen van a crear una tensión en la pared abdominal, ¿no? Y el volumen de lo que esté dentro de la cavidad va a tener una correlación o va a tener un equilibrio, digamos, ya que en las grandes eventraciones la presión intraabdominal disminuye y se pierde esta proporción. La ruptura de este equilibrio trae entonces consecuencias tanto locales como sistémicas, porque va a alterar la dinámica visceral, la irrigación visceral, las alteraciones biomecánicas, la atrofia muscular, sobre todo de los músculos laterales y el recto anterior. Por lo tanto, una gran eventración conlleva a una enfermedad respiratoria, vascular, visceral, siendo así con una pérdida de dominio o pérdida de domicilio que cuando se presenta en las grandes eventraciones es un gran reto para el cirujano de pared, felizmente utilizando la toxina y el neumoperitoneo, la separación del componente anterior del oblicuo externo, la separación del componente posterior del transverso, podamos solucionar medializando al estuche de los rectos. Por lo tanto, se hace una faja funcional, los oblicuos y el transverso hacen el soporte estructural y protección de las vísceras, que cuando se irrumpe ante una laparotomía, una sutura de la aponeurosis mal realizada, en malas condiciones, pues inmediatamente la evisceración, ¿no? La alteración dinámica respiratoria que puede tener este paciente con los intestinos afuera, o como en la pérdida de dominio. Claramente se ve aquí esta paciente con múltiples incisiones, una gran eventración con pérdida de dominio o grandes hernias inguino-escrotales. Por lo tanto, una vez que todos los músculos han llegado a insertarse, me refiero a los oblicuos y el transverso, este cierre de la pared no es, digamos, 100% hermética, porque van a dejar puntos débiles. La línea alba es un punto débil, donde van a salir las hernias epigástricas. El ombligo mismo es un punto débil, las hernias umbilicales. La línea de Spiegel a nivel de la línea arqueada va a originar una hernia de Spiegel. El conducto inguino-crural van a originar las hernias inguino-crurales. En la región posterior vamos a tener dos puntos débiles, ¿no? El triángulo de Petit y el cuadrilátero de Greenfield,
que también son hernias infrecuentes, pero muchas veces también es un reto poder solucionarlos. Entonces, la diastasis de rectos, que es la separación o el ensanchamiento de la línea alba con la lateralización de los rectos, también es un tema que últimamente está tomando mucho auge por las diferentes técnicas a realizarse y a solucionar, como puede tener una hernia umbilical asociado a una diastasis de rectos, ¿no? Y la hernia de Spiegel, que es una hernia infrecuente en la parte lateral. Si el 75% de las hernias son inguinales, pues el conducto inguinal, que va a estar el anillo profundo a nivel del punto medio del ligamento inguinal a 2 centímetros por encima del punto medio, comienza el conducto inguinal hacia abajo, ¿no? Va a tener dos anillos, el profundo y el superficial, con las 4 paredes, ¿no? Ese es el ligamento inguinal, el punto medio para examinar al paciente, el anillo profundo, el anillo superficial y las paredes, ¿no? La pared anterior, dado por la extensión de la aponegrosis del oblicuo externo, el tendón conjunto, la pared superior y el piso, el ligamento inguinal. La pared posterior, la fascia transversalis, la fascia endoabdominal que recubre este gran defecto, este gran punto débil, que gracias a su estructura de colágeno va a permitir la resistencia a la presión intraabdominal y evitar que tenga uno hernias. Por eso ya cuando el colágeno es malo, cuando hay un predominio del colágeno tipo 3, esta fascia transversalis se debilita y va a dar pie pues a las hernias inguinales directas. Es el que determina el anillo profundo, ¿no? Y que dentro va a formar este ligamento que en la laparoscopía lo podemos ver muy bien, el ligamento de Hesselbach, ¿no? Lo que estoy denotando con la flecha va a ser el ligamento de Hesselbach circunscribiendo al anillo profundo. Este anillo profundo entonces está formado por la fascia transversalis y va a estar delimitado por el arco del transverso en la parte superior, por el oblicuo interno y el ligamento iliopubiano hacia la parte inferior, que está rodeado de estos dos músculos oblicuo interno y el transverso para la función esfinteriana. Conocido el triángulo de Hesselbach, no voy a insistir mucho en esto porque esto es bastante conocido, pero sí los vasos epigástricos inferiores, que es el reparo anatómico para decir que por fuera está el anillo profundo y la salida de las hernias indirectas, y que por dentro de los vasos epigástricos inferiores la formación de las hernias directas por defecto de la fascia transversales. Por lo tanto, esto sería todas las paredes del conducto inguinal, ¿no? La pared inferior, que es el ligamento inguinal, la pared posterior, la fascia transversalis, la pared anterior, el oblicuo mayor, y el techo, la pared superior, por el tendón conjunto. Y todos los elementos que van a ver en el cordón espermático. Solo referirme, por ejemplo, a la arteria espermática. Tener mucho cuidado en la disección de una hernioplastia abierta. Si uno está haciendo una lista, respetar a lo máximo la arteria espermática. No sangra, lo ligamos y estamos asegurando una orquitis isquémica, que es una complicación de la hernioplastia, ¿no? En el corte se va a ver así los diferentes elementos, el cordón espermático con el conducto deferente, que es acompañado por la arteria espermática. Son todos los planos. Los nervios que hay en la región inguinal, ¿no? El nervio hilo-hipogástrico, el nervio hilo-inguinal, que es el que más nos lo vamos a ver. El hilo-hipogástrico lo vamos a ver cuando se haya cortado la aponegrosis del oblicuo externo y el flap superior lo disequemos para exponer el tendón conjunto. Es ahí cuando vamos a ver al hilo hipogástrico. El hilo inguinal es más fácil de ver porque está por encima del músculo cremaster acompañando al cordón espermático. Y el otro nervio, la rama genital del genitocrural, entre el ligamento inguinal y el cordón espermático. Es mucho más delgado este nervio, que es la inervación sensitiva, que en las hernioplastías nos va a traer mucho dolor de cabeza cuando hemos
lesionado alguno de estos nervios y pasa a ser una inguinodinia crónica. En cuanto al arco crural, el arco crural está definido entre el ligamento inguinal y el borde anterior del hueso ilíaco, que está dividido en dos, en un componente neuromuscular, pero el que más nos interesa es el componente medial, donde están los elementos vasculares, y el anillo femoral o el anillo crural, donde van a salir las hernias femorales. Acá determinado entre el ligamento lacunar, el ligamento iliopubiano y el ligamento inguinal, lateralmente la vena femoral y hacia abajo el ligamento de Cooper, ¿no? Que es mucho más. Este es el orificio miopectíneo de Frouchot, que es el punto débil más importante. Está delimitado por, es un cuadrilátero por el borde lateral del recto, el arco del transverso, el ligamento iliopectíneo y el ligamento de Cooper. Este está dividido por el ligamento inguinal en dos regiones, en el orificio miopectíneo de Frouchot superior y el inferior. ¿Y qué hay en el orificio miopectíneo de Frouchot superior? Los dos triángulos. El triángulo de Hesselbach, donde salen las hernias directas, y el triángulo lateral, donde salen las hernias indirectas. Y en el orificio miopectíneo de Frouchot inferior, el anillo femoral o crural, por donde van a salir las hernias femorales. Por lo tanto, por el orificio miopectíneo de Frouchot salen las hernias directas, indirectas, mixtas y la hernia femoral o crural. Ya en una vista posterior, el reconocimiento del pliegue o ligamento umbilical medio, que es el uraco, el pliegue o ligamento umbilical medial y el pliegue o ligamento umbilical lateral para la formación de las fositas inguinales, ¿no? La fosita inguinal medial, la media, que coincide con el triángulo de Hesselbach, y la fosita inguinal lateral, por donde salen las hernias indirectas. En la laparoscopía, con esto voy a terminar en un minuto, por favor, estoy terminando. El ligamento iliopubiano divide a esta zona de la anatomía posterior en anterior y en posterior. La referencia de los vasos epigástricos inferiores nos va a orientar a decir que esto es medial, esto es lateral. O sea, la región superior medial, hernia directa, triángulo de Hesselbach; la superior lateral, donde está el anillo profundo, hernias inguinales indirectas. Ese es el anillo profundo, y el reconocimiento del descenso del conducto deferente hacia el suelo pélvico y los vasos gonadales, que justamente la publicación brasilera del doctor Furtado, el doctor Klaus, han hablado de la sistematización, ¿no? La parte anterior, la parte medial de los vasos epigástricos, la parte lateral, donde se habla de los 5 triángulos, ¿no? El triángulo de Hesselbach medial a los vasos epigástricos, hernia directa; el triángulo lateral, donde está el anillo profundo, las hernias indirectas; el triángulo de las hernias femorales; el triángulo donde están los vasos ilíacos externos, el triángulo de Dunn, y el triángulo del dolor. Entonces, estos serían los vasos epigástricos inferiores para formar la I invertida que publica el doctor Furtado con el conducto deferente. Para poder ya ubicarnos en la anatomía, el ligamento iliopubiano, el triángulo de las hernias inguinales indirectas, directas, el femoral, el Dunn y el triángulo del dolor. Sin embargo, posteriormente se habla de la zona 1, de la zona 2, que es la más medial, y de la zona 3. La recomendación siempre es comenzar a disecar la zona 1, que es lateral a los vasos epigástricos, y después la zona 2 medial, donde vamos a descubrir al ligamento de Cooper, al pubis y la disección posterior. El doctor Palmisano hace una nueva publicación donde conjetura un poco los 5 triángulos en referencia al triángulo que él llama el triángulo fémoro-obturatriz. Y lo otro es que en la mujer no hay I invertida, porque no tiene vasos gonadales, no tiene vasos espermáticos, ¿no? Entonces, ante eso, este es el ligamento redondo,
los vasos epigástricos inferiores, no completa la I invertida, pero lo que él plantea es la forma trapezoide, ¿no? La zona de peligro donde sí incluye prácticamente a lo que es el triángulo de Dunn y el triángulo de los nervios para poder explicarlo a través de este trapezoide, ¿no? Sí se repite el triángulo de la hernia indirecta, de la directa, pero aquí ya va el cambio de fémur obturatriz y que en la mujer no hay una I invertida, pero que sí está este trapezoide que abarca las dos regiones del DUM y del dolor. La irrigación superficial, la arteria epigástrica superficial, la arteria circunfleja ilíaca superficial y los vasos pudendos. Y en la parte profunda, los epigástricos inferiores que se anastomosan con los epigástricos superiores dentro del estuche de los rectos, detrás de los músculos rectos. La circunfleja posterior o profunda de la ilíaca externa hacen todo una anastomosis que debemos de preservar a lo máximo en la disección de las grandes eventraciones. La inervación de los músculos de la pared anterolateral por los intercostales. Minuto, Santos. Sí, ya termino ahorita. De los músculos intercostales, que también hay que tenerlo mucho en cuenta cuando está llegando a nivel del estuche de los rectos, porque cuando uno quiere hacer una separación de componente posterior, hay que respetar esta inervación, porque de lo contrario vamos a tener complicaciones con la función motora de los rectos. Con eso he acabado. Muchísimas gracias. Si tuvieran alguna pregunta, tal vez. Querido amigo, gracias por la brillante exposición. Primera vez que escucho una clase de anatomía que no nos aburre porque ha sido bien aplicativa y justamente nos muestra